Bueno, muy buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por compartir un año más, y ya son muchos, que hemos perdido creo que la cuenta, no sé si corresponde este año a, creo que son unos 40, estos encuentros en La Paz que organizamos desde Izquierda Unida y que constituyen una cita ya consolidada en los veranos de Sanlúcar. Una cita en la que ponemos la actualidad y también la política en el centro del debate, una actualidad que afecta a nuestro municipio, pero también una actualidad política y social a nivel nacional e internacional, con el objetivo de seguir creando focos de debate que nos mantenga a todos y a todas activos y activas. Trabajando en comunidad, mejorando nuestra forma de ser y de estar con nuestros vecinos y nuestras vecinas, siguiendo unos principios que nos mueven y que nos remueven, principios de solidaridad, de sororidad, principios por el bien común, principios de nuestra lucha y resistencia por mejorar las condiciones de vida de nuestros iguales, de quienes se ganan la vida con la fuerza del trabajo, la defensa también de los que sufren, de los que más necesidades e intervenciones nos reclaman, la defensa de la cultura, de nuestra historia, de la evolución y la construcción de una sociedad mejor, más justa y más igualitaria. Este año desde Izquierda Unida pues esperábamos esta cita con mucha ilusión y mucha fuerza, y un día muy especial porque además es uno de los primeros actos que Toni Valero, como coordinador andaluz, pues va a hacer. Creo que es su primer acto, así que no solamente estrena los encuentros en La Paz de hoy, sino que se estrena en su primer acto como coordinador de Izquierda Unida Andalucía. El primer discurso que él ofrecía tras su nuevo nombramiento, desde la Asamblea nuestra local, antes que se me olvide, pues quiero darle la más sincera enhorabuena y desearle un buen camino en nuestra organización. Él es el encargado, como he dicho, de abrir estos encuentros, de estos retos de esta izquierda andaluza, con este programa que iniciamos hoy, con este título que da a esta noche, retos difíciles que asumimos, aunque cuesten conseguirlo, retos que es como el de la unidad en las calles, la lucha diaria. Y aquí en Sanlúcar teníamos claro que teníamos que tomar la calle junto a los colectivos, las mareas, las asociaciones, las organizaciones y los sindicatos que día a día en Sanlúcar están en el conflicto. Son espacios de unidad que necesitamos fortalecer desde las bases y desde la militancia y cuidarlo, como decía Toni en su discurso, porque son un auténtico tesoro. Los movimientos populares son precisamente la clave para que esta organización resista y para que nuestra clase resista, y con ello debemos ir siempre de la mano y además en confluencia. En Izquierda Unida sabemos lo que es confluir. De una gran confluencia nació precisamente Izquierda Unida hace muchos años como herramienta política, y este es el camino de la unidad, una unidad que hemos trabajado durante estos 4 años y de la que resultó ser una Izquierda Unida mucho más fuerte, con representación institucional y, como no, con mayores retos de cara al futuro para construir este contrapoder tan necesario como difícil y a la vez emocionante. La derecha ha vuelto a ganar la batalla de las ideas, nos han impuesto incluso el discurso del odio, del miedo, nos quieren con la cabeza agachada y conformista, pero no podemos decaer ahora más que nunca y tenemos que fortalecernos juntos y juntas, porque la fraternidad hace posible esa solidaridad entre iguales de la que hablaba antes, mirarnos, reconocernos y luchar por construir una sociedad mejor. Y de todo esto pues nos va a hablar hoy Toni Valero, que es profesor de Historia, comprometido con la memoria democrática de nuestro país, un madrileño criado en Málaga, al que la militancia de Izquierda Unida ha elegido como sucesor del que fue nuestro coordinador andaluz, Antonio Maillo. Gran reto, camarada, el que tiene por delante y el que tenemos por delante. También Toni es militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida, convocatoria por Andalucía, así que no me quiero extender más porque hoy es su noche. Gracias, compañero, por estar aquí. Enhorabuena desde la Asamblea Local. Así que hoy en Sanlúcar, con todos nosotros y con todas nosotras, Toni Valero. Gracias, Carmen. Es la primera vez que alguien dice que soy madrileño, porque es que nací allí un poquito de paso. Pero muchas gracias por esas palabras, Carmen. Yo estoy muy contento de haber venido a este encuentro. Primero porque es un encuentro señero de nuestra organización, es un encuentro con una enorme tradición, un encuentro que expresa muy bien lo que ha sido, lo que es y lo que quiere ser Izquierda Unida,
que es el diálogo, que es el debate, que es el encuentro, como dice la propia palabra, y que es también, bueno, aprovechar los espacios de ocio, los espacios de estivales, para reflexionar tranquilamente, vernos las caras, reconocernos, y a partir de ahí, desde esa emoción compartida, desde esa emotividad compartida y empatía compartida, poder trazar estrategias políticas. Porque si no hay ese estado de ánimo previo, ese reconocernos previamente, es más difícil después caminar de la mano. Venir a Sanlúcar para mí también es muy importante, porque para mí Sanlúcar ya es parte de mi vida. Algunos o algunas lo sabéis, o todos lo sabéis, pero yo ya tengo mi familia sanluqueña. Como el ficus que está ahí a la entrada, que le crecen las ramas, y en un momento dado de esa rama empieza a colgar una raíz, y esa raíz acaba agarrando al suelo. Pues a mí me ha pasado eso. A mí me han crecido ramas, y una de ellas ha parado en Sanlúcar, y ha agarrado y ha arraigado en esta tierra. Por lo tanto, yo en Sanlúcar me siento como en mi casa. No soy un sanluqueño todavía, Julia no me deja, pero yo intento pasar desapercibido. Bien, ¿de qué quiero hablar yo hoy? ¿De qué quiero hablar con vosotros? Y sobre todo, quiero escucharos también a vosotros. Ojo, he venido sobre todo a escuchar. Es verdad que, bueno, un acto en el cual pues un coordinador conoce a la militancia le conoce, pero para mí es muy importante hoy escucharos. Así que os reconozco que hay de cosas de las que no voy a hablar, porque creo que van a salir en el debate. No voy a tocar casi nada los temas de actualidad, que seguro que saldrán en el debate. Y voy a intentar poner el foco en cosas que no son de la actualidad inmediata, pero que sí nos tienen que ayudar con esas luces largas a saber por dónde tenemos que seguir caminando. A mi juicio, las dos principales tareas, que es como se titula este encuentro, tareas de la izquierda, que tenemos que afrontar, no solo como Izquierda Unida, sino como mucho más que Izquierda Unida, tienen que ver con frenar ese avance del neofascismo y con reconstruir el espacio de la izquierda. Probablemente cuando uno dice neofascismo, a alguno le pueda sonar una palabra muy grandilocuente, como que pretende impactar, pero que detrás hay una palabra hueca, porque eso lo tenemos asociado a momentos pretéritos y no nos resulta tan amenazante o tan pavoroso la realidad que tenemos delante. Pero yo voy a justificaros por qué quiero decir que el neofascismo sí se está abriendo paso. Lo voy a intentar justificar. Primero, ¿qué es el neofascismo? El neofascismo es algo muy antiguo que se está revitalizando, y es esa alianza de las élites que pretenden acabar con todos los espacios de soberanía popular. Son esas alianzas de las élites que pretenden acabar con todas esas instituciones democráticas que han servido y que sirven para resistir mínimamente a las clases populares. Y eso se está dando. Un autoritarismo neoliberal que pretende, en este caso, aplastar las conquistas de los movimientos transformadores del siglo XX en este siglo XXI. Dice un autor que se llama Jason Stiley, es hijo de migrantes judíos alemanes, está afincado en Estados Unidos, y él dice: mucho cuidado, porque es cierto que no hay regímenes fascistas hoy día, pero sí hay políticas fascistas. El neofascismo hoy día está ganando la batalla por la vía de lo cultural. Y os voy a poner ejemplos de cómo los mitos fascistas, esas ideas falsas sobre las cuales se han articulado esos movimientos tan reactivos, tan reaccionarios, hoy día están operando en nuestra sociedad. Por ejemplo, el primer mito del que se sirve el fascismo es esa apelación al pasado mítico de la nación. Una nación heroica, como la nuestra, que surge en las cavernas de Altamira y que tiene, por ejemplo, continuamente referencias en los discursos políticos de la derecha a esa España imperial, a esas declaraciones cuando, por ejemplo, el presidente de México cuestiona la colonización española de América, cómo salieron distintos políticos criticando que nosotros hubiésemos podido en aquel momento haber hecho las cosas que hicimos los castellanos, los españoles del momento. Esa supuesta referencia al franquismo en términos de placidez, como si fuese un régimen en el que no había conflictividad social. Esas continuas referencias a la Reconquista. Esa propuesta de Albert Rivera de poner en los institutos y en los colegios una asignatura sobre la Constitución española, todo eso tiene que ver con ese mito de esa vuelta al pasado mítico de la nación. Es decir, el neofascismo hoy día está operando sobre el campo de la batalla cultural y se está sirviendo de uno de estos mitos. El otro mito del que se sirve es la ideología patriarcal. Por eso está en tela de juicio que exista violencia de género, por eso está en tela de juicio que las denuncias de violencia de género sean reales y se habla de denuncias falsas, por eso se pide a los técnicos de la Junta que acrediten una supuesta suficiencia para poder determinar si hay violencia de género, por eso dice el consejero de Educación cuando se refiere al aborto que poco menos que es un chupetón, por eso dijo Casado, refiriéndose a los maltratadores,
que son, cito, esas personas que no se portan bien. Eso es batalla cultural. Es poner en primer término el patriarcado. La nación, el patriarcado. ¿Y cuál es el otro mito del que se sirve también el fascismo? La homofobia. Y lo estamos viendo ahora este fin de semana con el fin de semana del orgullo. Por eso aparecen las terapias del Obispado de Alcalá con los homosexuales como si fuese una enfermedad. Por eso el gobierno andaluz cambia la determinación de la Consejería de Familia por Consejería de Familia. Y por eso el propio partido Vox amenaza con prohibir las manifestaciones del orgullo gay. Nación, patriarcado, homofobia. ¿Cuál es el siguiente mito del que se sirve el neofascismo en esa batalla cultural? El victimismo. Somos víctimas de otros. No somos víctimas de los explotadores. No somos víctimas de los que se apropian de la riqueza. No somos los desposeídos de los que se apropian de la riqueza. Somos los españoles víctimas de los catalanes o de los vascos. Somos hombres víctimas de las mujeres que nos denuncian falsamente. Somos nacionales víctimas de los inmigrantes que nos quitan el trabajo. Somos víctimas los trabajadores de los holgazanes que se quedan con las subvenciones. El victimismo. Y sobre el victimismo vamos a por ello. Hay una nación fuerte que puede acabar contra todos esos que van a por nosotros. Seamos hombres, seamos españoles, y somos los trabajadores y no los holgazanes que son unos perdedores. Eso nos viene a decir el neofascismo hoy, porque el neofascismo se sustenta en ese mito, como decía, del victimismo. ¿Y cuál es el siguiente mito del que se sirve también el neofascismo? El orden público. Detrás de ese mito del orden público, ¿de qué están hablando? De la prisión permanente revisable, que es llamar a eso cadena perpetua. El debate de la cadena perpetua. Y ante cualquier escándalo, como vemos corrientemente en los medios de comunicación, sale el debate de la cadena perpetua. El orden público, que tiene que ver con la ley Mordaza. El orden público, que tiene que ver con entender un conflicto político, como puede ser lo que pasa en Cataluña, con un problema de código penal. Orden público, nación, victimismo, homofobia y patriarcado. Son los mitos del neofascismo. Son las ideas sobre las cuales la batalla cultural se está dando en nuestro país. Estoy empezando por aquí porque detrás de la batalla cultural, detrás de las ideas, vendrán los hechos. Es decir, como decía al principio, no hay un riesgo hoy de que estemos en un régimen fascista, es cierto, pero sí es cierto, hay una batalla cultural que pretende ser una pista de aterrizaje para esas políticas fascistas que ya se están filtrando en el debate público. Y por último, el último mito, la irrealidad. La irrealidad que tiene que ver con sustituir el debate racional con el miedo y con la rabia. Que la gente tenga miedo, que la gente tenga rabia y que la gente odie, como decía Carmen. El odio como principio movilizador de las víctimas. ¿Y quiénes son las víctimas? Los españoles, los hombres y los trabajadores que tienen que soportar las subvenciones de los holgazanes, que son unos perdedores. El último ingrediente es el peor, el odio. Y el odio surge de la irracionalidad. Ellos niegan el debate racional. Ellos son los de muerte a la inteligencia. Ellos son los de la repetición constante de mentiras. Ellos son los de las teorías conspirativas, sea del 11M o sea de lo que sea. Esto es el neofascismo hoy, una batalla cultural que está preparando el terreno para políticas fascistas como ya están aconteciendo en otros países. Está pasando en Hungría, está pasando en Polonia, está pasando en Estados Unidos, y como decía el otro día una diputada estadounidense que fue al sur de Estados Unidos a ver los centros de detención de inmigrantes, dijo: estos son auténticos campos de concentración, donde están muriendo niños. Niños de 5 años que son obligados a declarar y a firmar. Niños de 5 años que no reciben ni siquiera la alimentación suficiente. Eso es neofascismo. Pero antes ha hecho falta decir que los inmigrantes vienen a robarnos, ha hecho falta decir antes que son unos holgazanes, y ha hecho falta decir antes que somos una nación víctima de otros. Y en ese debate estamos en nuestro país hoy día. No nos tiene que dar miedo, pero tenemos que afrontarlo con todas las consecuencias. Decía, por tanto, que uno de los retos, de las tareas que tenemos es combatir eso, por lo tanto, entrar en la batalla cultural, a la que haré referencia después, y otra cosa tiene que ver con reconstruir lo que llamamos el espacio de la izquierda. La izquierda ya no es la misma que hace pocos años. El espacio de la izquierda se empezó a reconstruir de una forma convulsa a partir del 15M. No hace falta que me detenga mucho en eso, pero a partir del 15M, Izquierda Unida ya no es la única fuerza política de izquierda del Partido Socialista. El espacio de la izquierda empezó a reconfigurarse a partir del 15M. Igual que el espacio de la derecha se está reconfigurando a partir del 1 de octubre, del referéndum catalán. Distintos procesos en los dos polos del espectro político que nos obligan a reconsiderar qué queremos de futuro y qué queremos para allá. A mi juicio,
las tareas que tenemos que afrontar para reconstruir ese espacio de la izquierda pasan por 4 cuestiones. La primera tiene que ver con qué hacemos en las instituciones y qué entendemos como la lucha institucional. La segunda tiene que ver con lo que decía anteriormente, que es la batalla ideológica, la batalla cultural. La tercera tiene que ver con qué entendemos por tomar la calle, qué es eso de la calle. Y la cuarta tiene que ver con construir espacios de contrapoder. Voy uno a uno. 4 tareas para reconstruir el espacio de la izquierda, con el objetivo de plantar cara a ese autoritarismo neoliberal, a ese neofascismo. Cuando hablamos de las instituciones, tenemos que hacer propia esa máxima de los zapatistas de gobernar obedeciendo. Estemos en el gobierno o estemos representando. Lo que está claro es que somos portavoces de otros, que nosotros somos la herramienta de otros que no están en esa institución. Estemos en el gobierno o estemos en la oposición. Por tanto, la clave de nuestro papel en las instituciones, sobre todo si estamos gobernando, que estamos gobernando en más sitios de lo que a veces nos creemos, es crear fórmulas de democracia participativa. O somos capaces de crear espacios de empoderamiento popular, o nosotros lo que estamos haciendo es mera gestión de la miseria. Y crear espacios de empoderamiento popular, porque nuestra misión como organización política no es tanto mejorar las condiciones objetivas, que también es incentivar, subvertir las condiciones subjetivas, que nuestro pueblo tome conciencia de lo que hay y que solo de él depende la transformación social. No depende solo de nosotros y ni mucho menos dependen de las instituciones que muchas veces se sacralizan. Por lo tanto, la clave, gobernar obedeciendo, ponerse al servicio de los que luchan, de los que sufren y en este caso utilizar las instituciones, pues como están haciendo ahora la ultraderecha, como caja de resonancia, pero en nuestro caso, como caja de resonancia de los que sufren, de los malestares de la gente, del conflicto social, como hacía el primer diputado comunista, Cayetano Bolívar, en nuestro país, que se subía al estrado y ese estrado oía el sufrir de la gente. Hoy día, las instituciones están sirviendo de caja de resonancia de la batalla cultural del neofascismo y nosotros tenemos que darle la vuelta a eso. Tenemos que poner en las instituciones el altavoz del malestar y el sufrimiento real de la gente. Y a partir de ahí es como se cambian las condiciones subjetivas y como entendemos cómo las instituciones no dejan de ser una herramienta de la gente. Y si dejan de ser una herramienta de la gente, son una herramienta contra la gente, porque no son neutrales. Las instituciones no son neutrales. Las instituciones tienen un claro perfil de clase. Responden a unos intereses, o al pueblo o a los que explotan al pueblo. ¿Nuestra función cuál es? Subvertir esa determinación de clase en favor del pueblo. El siguiente objetivo que decía, la siguiente tarea, tiene que ver con la batalla ideológica. Y aquí quiero que contemplemos la ideología no como un conjunto de ideas o especulaciones, sino también como un conjunto de prácticas y de hechos. Las ideas no es solo lo que se dice, sino las ideas son también el lo que se hace y el cómo se hace, el cómo militamos, el cómo entendemos nuestro compromiso. No solamente lo que opinamos sobre las cosas, lo que defendemos sobre la transformación social o la realidad, sino qué hacemos en nuestra vida cotidiana, diaria, concreta. Eso también es batalla cultural y batalla ideológica. Por tanto, lo primero, decir la verdad, aunque escueza, aunque duela, aunque sea incómoda. No decir lo que la gente quiere escuchar, decir lo que la gente necesita escuchar. Y más ahora. No podemos combatir un discurso de la ultraderecha desde un discurso políticamente correcto que ya responde a una sociedad que no existe. Políticamente incorrectos como nosotros. Si no, nos comen la tostada. Desde un discurso de una progresía o un liberalismo que emana de una sociedad sin desigualdades aparentes y con un cierto grado de bienestar, no se lucha contra el neofascismo cuando la gente está sufriendo y la gente está bien jodida, perdona por esta expresión. Por lo tanto, decir la verdad, aunque escueza, y decir lo que la gente necesita escuchar, no tanto lo que quiera escuchar. Por otra parte, también decía que tiene que ver con cómo militamos, qué hacemos, cuál es nuestra práctica concreta. Lenin ya decía que la revolución empieza por casa y por nuestra casa tenemos que empezar también por nuestros hechos a hacer la batalla ideológica. Y en este caso, me parece que tenemos que aprender mucho del feminismo y del ecologismo. Del feminismo, porque el feminismo nos ha enseñado y nos enseña día a día, como decía Kate Miller, que lo personal es político, que en cómo establecemos nuestras relaciones humanas y políticas también estamos haciendo política, también estamos transformando la sociedad. Por tanto, tenemos que contemplar espacios amables de solidaridad, de sororidad, de empatía, de fraternidad.
Y desde la constitución de esos espacios, en donde nos miramos a la cara y somos realmente hermanos, compañeros, compañeras, estamos haciendo política. Y decía de él ecologismo. Esto no es nuevo. Enrico Berlinguer, que muchos aquí y muchas aquí lo conocéis, porque este es un pueblo en donde hay una enorme cultura política y mucha memoria política, ya hablaba en los años 70 que había que tener una política y una vida austera. Claro, ahora nos dicen austeridad y nos dicen la austeridad es un término anatemizado en nuestras sociedades porque se ha utilizado para machacar a nuestro pueblo en los últimos años, se ha utilizado para quitar derechos y para quitar dignidad, es cierto. Pero vamos a darle la vuelta al concepto austeridad. ¿Cómo lo decía Berlinguer? Decía, la austeridad tiene que oponerse a ese consumismo exacerbado que tiene que ver con un modelo depredador de la naturaleza y de la vida, que tiene que ver con un modelo profundamente individualista y competitivo. Eso es ideología. Eso es ideología también. ¿Cómo vivimos? Y es difícil decir, vamos a ser austeros. Es difícil. Es difícil. El feminismo nos está diciendo muchas cosas y el ecologismo también nos ha dicho otras y nos lo está diciendo. Vivimos una crisis civilizatoria donde tenemos que contemplar esto. La ideología no es solo lo que decimos, es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por lo tanto, recojo lo que nos decía Berlinguer de ser austeros y recojo por último lo que nos decía Marta Harnecker, que como bien sabéis falleció hace poco, y él decía, la militancia, en este caso él ya se refería a la militancia revolucionaria y yo creo que lo que nosotros pretendemos ser, también tiene que huir de dos tentaciones. La primera es el vanguardismo, ir demasiado lejos de donde está la gente, ir más pasos de donde el movimiento, demasiado rápido con respecto a cómo el movimiento va, tirarse al monte cuando la gente te está esperando abajo para dar la batalla. Pero la otra tentación también hay que tener cuidado con ella, el burocratismo. ¿Y el burocratismo qué es? Ajustarnos a lo que es posible, ajustarnos a lo que nos viene dado, ajustarnos a lo que es fácil, ajustarnos a la inercia que no nos trae problemas. Por tanto, ni vanguardismo ni burocratismo. Hay un punto donde podemos, aprendiendo del feminismo, aprendiendo del ecologismo y aprendiendo también de nuestra tradición obrera y revolucionaria, situar nuestra militancia para entenderla como batalla cultural. Y decía también que había que tomar la calle. Y claro, cuando hablamos de tomar la calle, muchas veces podemos confundirlo simplemente con eso de ir a manifestaciones. Pero nosotros somos sabios, nosotras somos sabias, y sabemos que tomar la calle no es solo ir a una manifestación. La calle no puede ser un fetiche. La calle hay que construirla. ¿Qué significa eso? Significa que una organización política tiene que ser pueblo, tiene que vivir como el pueblo, tiene que ser parte del pueblo y tiene que estar donde está el pueblo. Si no, no es una organización revolucionaria, si no, no hay transformación social posible, porque el cambio lo hace el propio pueblo. Nosotros no dejamos de ser una herramienta del mismo. Significa hablar desde y para el conflicto social. No un agente externo que da un consejo, no un agente externo que se cree que representa, no un agente externo que se cree que simpatiza. Ser parte del que sufre y luchar con el que sufre. Y hablar desde dentro. Eso es muy complicado. Y cómo no, crear y fortalecer tejido social. Los países que tienen un tejido social más fuerte son capaces de resistir mejor el autoritarismo y los recortes. Los países que tienen un tejido social más débil son más vulnerables ante los poderosos. Y lo podemos ver también en nuestros territorios. Vayámonos a muchos territorios de Andalucía, en donde hay un tejido social vertebrado, y en cuanto falta el médico de salud porque lo recortan en verano, desde asociaciones de madres y padres del colegio, hasta la Asamblea de Izquierda Unida, hasta la Asamblea de lo que queramos ver en ese pueblo, hacen que ese médico vuelva al centro de salud y la delegación ponga a ese médico en ese centro de salud. Un tejido social fuerte es lo que significa hacer y construir cambio. Y decía también, por último, que la última tarea tiene que ver con construir espacios de contrapoder. Espacios de contrapoder que, a mi juicio, como decía antes, tiene que tener sintonía con lo que hacemos en las instituciones, tiene que tener sintonía con lo que hacemos en la calle y tiene que ver con ese objetivo de cuidar, de preservar los espacios de unidad. Espacios de unidad como Adelante Andalucía y como muchos otros que tienen que venir. Preservar y cuidarlos como un tesoro. Porque si los espacios de unidad, se llamen como se llamen, nuestro pueblo está a la intemperie. Porque es la única trinchera que puede tener ante los envites de los poderosos. Por lo tanto, tenemos que propiciar espacios amables
para la gente. Tenemos que empoderar a la ciudadanía de esos espacios y tenemos que propiciar que esos espacios estén vinculados a la lucha social. No hay un espacio de contrapoder si no está vinculado a un conflicto social. Y cómo no, nuestras asambleas y nuestra presencia institucional tiene que estar al servicio de eso. Esa es la clave. O creamos espacios de contrapoder o nuestro pueblo no tiene capacidad de resistir ni de avanzar. En conclusión, como decía, no iba a meterme mucho en temas de actualidad, quiero escucharos a vosotras y a vosotros y entrar ya en lo que queramos de temas de actualidad, de lo que yo podría decir. Estamos en una crisis civilizatoria que tiene que ver con nuestro modelo de producir, con nuestro modelo de consumir, una crisis civilizatoria que ha tocado el estado del bienestar de muerte y ciertamente al estado del bienestar no vamos a poder volver como lo hemos conocido, porque se sustentaba en un consumo permanente y ya no es posible, el planeta no lo soporta, se sustentaba en unas desigualdades en el planeta que tampoco somos, en este caso, partícipes de esas desigualdades, y eso está teniendo que ver con una crisis de valores. Vuelvo al principio, hay una batalla cultural que estamos perdiendo, y esa batalla cultural pretende generar sociedades más desiguales, sociedades más injustas, donde las élites tengan las manos libres para hacer lo que les dé la gana. Por lo tanto, en esa batalla que tenemos que librar cultural, yo propongo mirar a nuestros orígenes, de dónde venimos. Y en esos orígenes, cuando todavía la teoría revolucionaria ni siquiera se había enarbolado como la hemos conocido, cuando los primeros obreros se encontraban en esas fábricas en España, en Europa, y se encontraban sin saber qué mundo nuevo estaba surgiendo de la industrialización, pues se movieron por principios muy primitivos pero muy potentes, que eran los principios de la fraternidad. Y se miraban todos los días a la cara, en esos túneles en las minas, o en esas fábricas textiles llenas de tóxicos, o en esas siderurgias, y se veían morir día a día, ellos o sus familiares en condiciones paupérrimas, y de ahí surgió algo muy sencillo como era la fraternidad. Crearon asociaciones en donde no sabían cómo se cambiaban las cosas, pero sí sabían que todos los días tenían que comer. Se daban de comer cuando no había que comer, guardaban dinero para cuando estaban enfermos, cuidaban de sus hijos cuando los otros no podían cuidarlos. De esa fraternidad surgieron los sindicatos, de esa fraternidad surgieron los partidos revolucionarios y de esa fraternidad se hicieron las revoluciones. Por lo tanto, volvamos a los valores de la fraternidad, porque es desde ahí desde donde nuestro pueblo puede construir transformación social. Es desde ahí de donde vamos a dar la real batalla ideológica a estas élites neofascistas que vienen con la agresividad y el individualismo, que vienen con el principio de desigualdad, de que se imponga el fuerte frente al débil. Pues los débiles podemos ser fuertes, pero necesitamos estar unidos, amigos y amigas. Por lo tanto, volvamos a la sororidad, volvamos a la solidaridad y volvamos a la empatía con quienes sufren, que somos nosotros. No somos las víctimas de los que sufren, somos las víctimas de los explotadores. Acabemos con ese mantra de que somos víctimas de migrantes, de que somos víctimas de holgazanes, de que somos víctimas de catalanes o de que somos víctimas de diferentes. Somos víctimas de un sistema capitalista injusto que nos lo quiere arrebatar todo. Lo primero, la vida. Por tanto, como decía Isa Rosa, y con esto termino, frente al sálvese quien pueda, o nos salvamos juntos o no se salva nadie. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición para hacerlo. Abrimos un turno de palabra para quien quiera preguntarle algo al compañero. ¿Santi? ¿Sí? Santi, tú dices los nombres, ¿no? Pues voy a empezar dándote la enhorabuena por ser coordinador de Izquierda Unida de Andalucía, que no es cualquier cosa, que es grande. Y animarte porque tiene por delante un toro, Diosito chico, llamar ni duda. Por otra parte, también teléfono, también gracias a Maillo, por los años que ese hombre está avanzando por las clases más débiles
y gracias yo de mi parte a Mayo y a José. Y le deseo lo mejor y salud. Y ahora va la pregunta. Me ha gustado mucho por lo que ha hablado y es el neonazismo, qué color. Pero no me ha hablado de los pactos que se aproximan, no me ha hablado del Partido Socialista que está llamando al fascismo todos los días. El Partido Socialista está llamando a la puerta del fascismo todos los días para hacer pacto con él. Quiero que me explique, que es la pregunta, ¿hasta dónde vamos nosotros a ceder? Si vamos a bajar los pantalones o vamos a hacer un pacto en condiciones, porque si no hacemos un pacto en condiciones, bueno, yo lo haría para notarlo con el Partido Socialista, no lo sigo, ya sabemos nosotros qué pasó con Tufana aquí en Andalucía, lo que hizo con nosotros. Nos engañó. O sea, que yo me agarraría, no, yo por mi parte me agarraría muy bien con el Partido Socialista, que está llamando todos los días a las puertas del fascismo. El Partido Socialista. ¿Contestación o no? Como no hay más manos levantadas, si os parece, contesto a... ¿Sí? Pues vale, entonces después Bien, pues Santi, primero decirte que le voy a decir a Antonio todo lo que me has dicho. Le va a hacer mucha ilusión porque Antonio además probablemente le diga Santi y sabe quién eres. Hemos tenido un coordinador que en este caso yo creo que tiene un vínculo emocional con nuestra gente, que es uno de los mayores tesoros que tiene nuestro pueblo andaluz. Y es haber tenido y tener, porque lo sigue teniendo, dirigentes como Antonio. Preguntabas por la investidura. Ha habido un partido que ha ganado las elecciones y ahora mismo a lo único que se dedica es a amenazar a los demás con ir a nuevas elecciones si no se le da un cheque en blanco. Hasta ahí podríamos llegar. ¿Por dónde queremos empezar nosotros a hablar? Por cosas muy sencillas, pero que mejoran la vida de la gente. No estamos pidiendo que el Partido Socialista deje de ser el Partido Socialista, pero sí estamos pidiendo que nuestra gente pueda vivir. Cosas tan sencillas como decir, bueno, si hay una de las principales entidades del país bancarias que está bajo control público, que se llama Bankia, ¿por qué no la ponemos al servicio de la economía social, de las familias y de los jóvenes para que se puedan emancipar en lugar de privatizarla para que se ponga a especular? Si tenemos un problema en nuestra economía, que tenemos que importar muchísima energía y es una de las claves de nuestra balanza comercial deficitaria, ¿por qué no nos ponemos a producir energía verde para ser soberanos económicamente hablando? Y eso sí es hablar de soberanía, no de sacar banderitas al balcón, en lugar de dejar que las energéticas privatizadas hagan negocio con las energías verdes. ¿Por qué no hablamos de derogar las reformas laborales? Queremos hablar de eso con el Partido Socialista. Y cuando hablemos de eso y haya compromiso, entonces vemos cómo se pueden llevar a efecto los compromisos de manera real. Y podemos hablar de cogobierno o no. Se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de tener una silla en el Consejo de Ministros en donde hay que compartir políticas de seguridad como la pertenencia a la OTAN. Ya veremos, pero es que no estamos ni en ese punto, porque tenemos un Partido Socialista que, como bien sabemos, está mucho más cómodo si consigue doblarle los poderes fácticos, el espinazo, a Albert Rivera y le da la investidura en septiembre o en cárcel. Por lo tanto, nosotros tenemos claro qué queremos para nuestro pueblo, tenemos claro que hay muchas fórmulas de hacer valer un acuerdo, que no todas pasan por el cogobierno, y tenemos claro que el Partido Socialista ahora mismo está mirando por sus intereses partidarios y no por una investidura que pueda resultar exitosa este verano. Bueno, yo quiero agradecerte la intervención que ha tenido, que si puede parecer que es corta, pero ha sido muy densa en cuanto a mensajes que nos has transmitido, y por eso te los quiero agradecer. Pero yo te quiero decir, yo comparto todos los principios estos en que has relatado tú, los 5 o 6 principios en que se basa este resurgir del neofascismo, en concreto aquí en España. Yo lo comparto perfectamente. Y claro, pero hay que identificar quién son los artífices de este resurgir, de este neofascismo, y evidentemente todos estamos de acuerdo que está detrás pues los poderes económicos y financieros
financieros y sus marcas electorales, como puede ser Partido Popular, Ciudadanos y por último Vox. Pero yo quiero saber, en tu opinión, ¿qué responsabilidad tiene el Partido Socialista Obrero Español de este resurgir? Porque es un partido que solamente en las campañas electorales se reclama de izquierda y se pone las chaquetas de pana, y luego ya una vez, cuando ya en el gobierno, pues se olvida de esto y empieza a hacer pues política de derecha. Y haciendo amago con todos estos partidos, sobre todo con Ciudadanos. Pues, en tu opinión, ¿qué responsabilidad pueda tener el Partido Socialista Obrero Español en este resurgir del neofascismo en concreto en nuestro país? Yo creo que hay dos causas. Hay otra palabra. Miguel. Dime, Miguel. Darte la enhorabuena también, como dijo aquí el camarada. Tiene un gran problema por delante. Y te voy a decir lo que le dijo una vez a Antonio Maillo. Habláis, somos los mejores. Hablamos todo lo divino. Yo no soy creyente, pero no. Cuando estáis en el Parlamento, ya sea el andaluz o ya sea el central, veo que es que tendrá que ser así. Yo que le falta a ustedes todo lo bien que habláis aquí y todo lo que habláis del PSOE, de la derecha, que es verdad todo, pero los veo a ustedes así. A ver tú, si cuando llegue te toque, que todavía no es. Yo quiero que le digáis las verdades a esta gente, que esta gente le dicen a ustedes mentiras, porque los ponen como quieren, siendo mentiras, y después a ustedes parece ser que les da como corte de decir, si yo estuviera en el Parlamento duraría un minuto, pero le diría al tío o a la tía lo que me diera tiempo en ese minuto. Y ustedes los veo, coño, que no rompéis, que no. Yo digo, sale cojones hoy, decir la verdad, que ustedes tienen motivo para casarlo, porque son todos unos maleantes, son todos unos rateros, y sin embargo ustedes se apalancáis, aguantáis todo lo que les dicen a ustedes, y no rompéis. Ya te digo, yo duraría en el Parlamento un minuto, pero y ya está. José Antonio. Yo quiero decir una cosa nada más, que el discurso que hemos tenido en los medios de comunicación en los últimos 4 años, yo me alegro de que la izquierda esté unida, me alegra que vayamos con Podemos a muchísimas instituciones, aunque no te las hayamos ido, pero el discurso que hemos tenido en los medios de comunicación es muy laxo, muy relajado, con miedo a que no se nos satanicen porque somos la izquierda. Se inventa la ultraderecha y ahora nosotros somos la ultraizquierda. Antes éramos la izquierda, somos la ultraizquierda. En los medios de comunicación no se puede ser tan blanco. En los medios de comunicación hay que dar hachazos, porque mira lo que está haciendo ahora mismo la ultraderecha y está abriéndose un hueco, como tú decías, en esa culturación. Y en cambio, en los representantes de Izquierda Unida y de Podemos, en todos los medios, quieren ser muy educados, explicarlo todo, es decir, someterse a una dictadura de los medios de comunicación donde todo tiene que ser dulce y todo tiene que ser bonito. Hay que ser cojones, hay que echar cojones y hay que decir las cosas por su nombre. Vale, voy contestando porque hay otra palabra por allí, pero bueno, voy contestando a algunos compañeros y compañeras que han intervenido. Fernando ha sacado un debate muy interesante. ¿Qué papel tiene la socialdemocracia en el resurgir de la ultraderecha? Yo creo que aquí habría que poner el foco en dos causas, una de mayor importancia y otra de menor importancia. La de mayor importancia tiene que ver con el abandono de la socialdemocracia a sus postulados, su entrega al neoliberalismo y, por lo tanto, ser cómplice en las sociedades tan desiguales que estamos teniendo, donde los trabajadores han perdido sus referencias culturales, sus referencias políticas, y de esa descomposición de la clase trabajadora en su identidad es de donde se sirve la ultraderecha para crecer. Y por eso encontramos en Francia y en Italia ese crecimiento de la ultraderecha, donde en otro tiempo pues había una cultura obrera que hacía de trinchera democrática. Y eso tiene que ver con cosas que empiezan a ocurrir en los años 70 y que nos traen hasta aquí. Y después podemos decir, por lo que tú decías, qué responsabilidad tiene el PSOE con Vox. Hombre, yo no le puedo achacar, creo que sería un dislate que nadie pudiese achacar al PSOE responsabilidad del surgimiento de Vox. Lo que sí es cierto es que el Partido Socialista, tal y como intentó Susana Díaz en Andalucía y le salió mal, se ha servido de Vox para crecer en las campañas electorales recientes. A Vox en la campaña andaluza la mete Susana Díaz.
Vox en la campaña andaluza, cuando quedaban 7 días para la campaña, creo que tenía una intención de voto de un 4 o un 5. Cuando pasaron 5 días, después de que Susana la metiese a marcha martillo porque estaba muy asustada por los trekking que le llegaba y quería movilizar al electorado de izquierda que estaba en su casa, aburrido de escucharla, pues empezó a subir hasta un 11 el día antes del último día que se hizo el trekking, que creo que fue el viernes previo al domingo de las elecciones. Hombre, alguna responsabilidad tiene, no en que surja Vox en Andalucía, pero sí en que saquen el número de escaños que se dan. Yo creo que ahí sí. Igualmente, está claro que Pedro Sánchez ha hecho una campaña que se está sirviendo del miedo a Vox para ocupar ese espacio de centralidad y de líder y referencia para gran parte del electorado de izquierda. ¿Son culpables de que estemos aquí? No. Ahora, ¿es responsable la socialdemocracia cuando abandona sus postulados y se pliega al neoliberalismo desde hace décadas, creando estas sociedades tan desiguales en donde los trabajadores han perdido su identidad de clase, de que surja la ultraderecha? Pues ahí sí tienen mucha responsabilidad, absolutamente. Y después decía Miguel y decía Juan Antonio, hablaban de cómo tenemos que expresarnos, qué tenemos que decir. Coincido con vosotros en lo siguiente: nosotros tenemos que ser incómodos, lo decía antes. Nosotros tenemos que decir cosas que no apetece escuchar. Nosotros tenemos que decir cosas que se salen del discurso políticamente correcto, plano, que no ve la gente, que tenga correspondencia con la vida que vive. Que lo hagamos más o menos agresivamente, pues bueno, cada uno tiene su manera. Lo que está claro es que tenemos que ser también muy pedagógicos, porque nuestro discurso no es fácil. Nosotros tenemos que desmontar muchos mitos. Al principio he empezado hablando de mitos, y esos son mitos con los cuales la gente interpreta la realidad. Por lo tanto, hay que ser muy pedagógicos, muy incómodos y decir siempre la verdad, porque la verdad es revolucionaria. Por tanto, con la verdad por delante ya tenemos mucho hecho. No tenemos por qué crear falsas expectativas, eso es lo primero. Cuando decimos, ¿qué decimos cuando estamos en crear falsas expectativas? Es erróneo. Sacralizar la institución. Vóteme usted que llego aquí, cambio 4 cosas y esto se hace. No. Dame la mano, que esto lo vamos a pelear tú y yo, porque esto va a costar sangre, sudor y lágrimas. Y también vótame, claro que sí. Es más, ven conmigo, vamos a ir los dos a la institución. Por lo tanto, decir la verdad, ser pedagógicos y ser políticamente incorrectos, porque la sociedad no resiste el análisis de los hechos si no somos incorrectos. Y a propósito de Vox, yo creo que tenemos que huir de una cosa sobre lo que ponía el acento Antonio Maíz. Y ponía el acento, creo que fue en campaña. No contemporizar tanto con ellos. Ellos quieren que hablemos de ellos. Ellos quieren que hablemos de lo que ellos dicen que hablemos. Que hay muchos inmigrantes, que hay muchos vagos, que hay muchos gays en la calle haciendo obscenidades delante de nuestros hijos, como si nuestros hijos no los hubiesen visto ya. No entremos en el relato, no entremos a contemporizar con Vox. Marquemos nosotros nuestro marco discursivo. Determinemos nosotros de qué quiere hablar nuestro pueblo. Y no quiere hablar de eso. Nuestro pueblo no quiere hablar de banderitas. Nuestro pueblo quiere hablar de tener esperanzas y expectativas de futuro para ellos y para sus hijos. Hablemos de los problemas que hacen que nuestro pueblo sufra, no de lo que los otros quieren que hablemos, porque ahí empiezan a ganar la batalla. Pero claro, dicen cada barbaridad que cómo no vamos a salir. Y aquí es en donde ellos hemos de reconocer que nos llevan un poquito de delantera. Nosotros no somos capaces de marcar el debate social. Nos lo están marcando ellos. Cuando empezó la crisis, fuimos nosotros con la delantera. Y en este país tú le preguntabas a alguien por qué estaba tan fastidiado y te decía, es que la banca son unos ladrones. Y ahora tú le preguntas a la gente y te dice, es que los políticos son unos corruptos y vienen muchos inmigrantes. Pues nos están ganando en el debate social. Por tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo se combate a Vox. Porque tenemos que ir con un discurso propio, creando nosotros el marco del debate y contemporizándolo justo con ellos. Más palabras por ahí. Juan. ¿Alguna pregunta más? Yo todavía me considero joven, entonces... Sí, te he entendido. Vamos a ver.
nosotros tenemos un problema, y es que la juventud está sufriendo unas tasas de precariedad brutales. Y eso es un problema que atiende también a cómo la juventud tiene muchas dificultades para implicarse y para organizarse. Nuestra juventud tiene que preocuparse todos los días de sobrevivir, prácticamente. Porque nuestra juventud, cuando puede no preocuparse de sobrevivir, hemos visto que responde. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer para nuestra juventud? Pues hablar de los problemas que sufre la juventud. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestra juventud? Organizarnos con los jóvenes que luchan. Hoy en el Parlamento, por ejemplo, pues han venido jóvenes por el tema del cambio del recalentamiento global. Yo le he preguntado la edad y uno me ha dicho que tenía 17 años, otra 21, otra 24, 25, vamos, la que más tenía creo que era 24, 25. Hay jóvenes que están luchando. La cuestión es, ¿están luchando y cuando luchan nos encuentran o cuando están luchando nosotros nos ponemos al lado, le decimos lo está haciendo muy bien y te voy a llevar una moción al ayuntamiento? Tenemos que ver en qué medida los jóvenes que luchan encuentran en Izquierda Unida una herramienta constante de construcción de espacios de contrapoder. Tenemos que ver en gran medida cómo los jóvenes que están precarizados y no pueden organizarse porque tienen que sobrevivir, encuentran en Izquierda Unida fórmulas de participación que les permitan, de cualquier manera, ser parte de un movimiento antagonista, ser parte de espacios de contrapoder. Y tenemos que hablar en el lenguaje que habla la gente joven también, evidentemente. Ahora bien, hay una desafección política y una frustración tan grande que muy bien lo vamos a tener que hacer. No obstante, las condiciones objetivas son tan jodidas, la gente lo está pasando tan mal y las expectativas de los jóvenes particularmente van a ser tan difíciles que necesariamente, si lo hacemos bien, la explosión en esa generación se va a dar. La cuestión es, esa explosión, ¿la vamos a capitalizar desde los intereses de clase de nuestro pueblo o la van a capitalizar los que hablan de nación, hablan de patriarcado y hablan de homofobia? Esa es la clave. ¿Quién va a capitalizar una indignación que está larvada y que va a acabar saliendo por algún lado? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias de nuevo y un placer compartir con vosotros el debate. Bueno, les pido una última cosita, que el próximo jueves 11 de julio estará con nosotros, será un día de los encuentros de forma cultural. Ya sabéis que nosotros distribuimos un poco los espacios de nuestros encuentros y nos toca, pues en clave cultural, vamos a tener flamenco en rama con Amara Román, Gori Muñoz, José Carlos Marchante y el Niño Manuel, y será presentado por el compañero Fernando Cabral. Y deciros también que el próximo jueves 18 de julio estará con nosotros Ernesto Alba, que es el secretario andaluz del Partido Comunista, y será presentado por Julia Hidalgo. Y el jueves 25 de julio cerraremos los encuentros con un motivo de lucha, que son las camareras de piso, que están luchando bastante por defender sus intereses laborales, y son las Kelly. Y vendrán compañeras de comisiones obreras de la sección sindical de Málaga, se llama Pepi García Lupiáñez, y también vendrá Pepi Pan de Comisiones Obreras de Cádiz, así que esperamos contar con vuestra presencia como siempre. No iros sin tomar una copita de manzanilla por cortesía de Bodegas La Guita. Muchas gracias.